Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Recorriendo Los Ángeles? Recorriendo Los Ángeles por primera vez. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de lo que queda acá en algunas cosas. Esto que vemos acá son las ruinas de la primera escuela oficial que tuvo Los Ángeles. Hoy hay otra escuela que está más en la punta del pueblo, saliendo del pueblo. La escuela se inauguró oficialmente el 15 de octubre de 1926, era la escuela número 17, supo tener también otro número 6, que posiblemente el número 6 ha sido anterior a esta inauguración oficial. Y antes de eso había una escuela provisional del Estado, cuando se fundó el pueblo. Tenemos constancia de eso en un antiguo folleto de la venta de los lotes de 1912, donde aparece una foto del frente de uno de los edificios que ofició de escuela, con los chicos formados incluso en la parte de afuera. Hasta ese momento, porque ¿por qué quedó esto en ruinas? Se muda la escuela cuando Los Ángeles deja de estar bajo la administración del partido de Salto, porque originalmente Los Ángeles administrativamente dependía de Salto. Hubo ahí incluso un juicio por las jurisdicciones entre Chacabuco y Salto. En ese momento Salto se llamaba Marcelino Ugarte. Sí, anteriormente no, o sea, Salto comenzó a llamarse Marcelino Ugarte en 1933 y duró hasta el 45, que fue en el momento incluso que se hizo el cambio administrativo, que Salto pierde el juicio con Chacabuco y administrativamente pasa todo a... En 1945 lo pierde. Sí, 1945, 1946, no tengo exactamente la fecha, la hemos querido buscar en algún registro del Consejo Deliberante de Chacabuco y de Salto y no lo hemos encontrado, así que estamos rastreando todavía eso para tener el documento fehaciente, pero positivamente a partir de 1946 ya pertenecíamos totalmente a Chacabuco. A Chacabuco. Y la escuela, la que se funda, la escuela 44, Pablo Albarracín de Sarmiento, ya esa escuela pertenece al Consejo Escolar de Chacabuco. Y eso fue a partir de 1945. Así que son coincidentes las fechas, ¿no? Sí. Así que... Adentro en el museo tenemos fotos de chicos tomando la primera comunión. Acá en la puerta, acá afuera de la escuela, cuando la escuela funcionaba. Son fotos hermosas, la verdad que es muy muy lindas. Y estas ruinas fueron declaradas como patrimonio histórico y cultural por Chacabuco en el año 2018 o 2019, que 2018. Son esas dos placas que están ahí. Este es el museo chiquitito. Nosotros, para entender el museo, siempre arrancamos por este lado, que sería, digamos, esto es previo a lo que fue Los Ángeles, propiamente dicho. Como te habíamos comentado antes, por un hecho fortuito se encontró los restos de un arma blanca, que es este registro que tenemos nosotros acá. Está colocado en dos partes porque cuando quien lo encontró lo quiso aprovechar para construir dos cuchillos sin saber realmente qué era. Bueno, cuando llega a nuestras manos y pudimos recuperar el objeto en sí, hicimos una investigación en función de las medidas de ese resto y de lo que nos habían contado quien lo encontró, de cómo había encontrado la empuñadura y cómo era, que eso desapareció. Y bueno, en esa investigación con un armero de una casa de Buenos Aires que se dedica a la venta de armas blancas e históricas,
pudimos determinar de que eran los restos de un sable francés modelo 1822, que es este sable que tenemos nosotros acá. Este es un sable original, sable francés modelo 1822, que era un arma muy versátil y muy utilizada por la infantería y la caballería de esa época, sobre todo de infantería. Obviamente este es un sable original, claramente no estuvo en los episodios históricos que ahora voy a relatar, porque en función de esto nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué encontramos en este terreno un sable y una bala? Se encontraron otras. Esta es una de las balas de cañón, más precisamente de un falconete. Esa es la denominación, como se denominaban por el tema del calibre. Eran cañones chiquititos que se utilizaban porque eran transportables, eran fáciles de transportar. Bueno, empezamos a investigar por qué podíamos haber encontrado acá en las tierras de Los Ángeles un elemento de estas características. Y investigando, nosotros lo fuimos descubriendo, posiblemente a lo mejor otras personas lo supieran. Acá en Los Ángeles y nosotros no lo sabíamos, y en Chacabuco tampoco, que por estas tierras pasó el ejército grande de la América del Sur que comandaba Urquiza en 1851 en la campaña que hace para enfrentarse con Rosas, que termina esa campaña en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. ¿Dónde sacamos todos esos datos? Más allá de los libros históricos, Sarmiento venía como boletinero en el ejército grande, con el grado de teniente coronel, y su función era ir describiendo y relatando cómo avanzaba la campaña. Y en una de esos pasajes tenemos nosotros que va relatando día por día, ¿no? Día 26, día 25, todos los relatos. Y a lo que a nosotros nos interesa, tenemos hecho acá un resumen desde el momento en que entra en lo que era el territorio de la provincia de Buenos Aires, el 16 de enero de 1852. Ahí comienza el derrotero por la provincia de Buenos Aires, por el territorio de la provincia de Buenos Aires, hasta el 3 de febrero, batalla de Caseros. El día que a nosotros más nos interesa es el día 24. Es el día 24. ¿Y por qué el día 24? El día 24 de enero, 24 de enero de 1852, todo el ejército grande acampa en la zona, digamos, cercanas a lo que hoy es Salto. Habían tenido una jornada muy angustiante en el día previo, en la cercanía para llegar a lo que eran las lagunas Las Saladas, y todo el contingente estaba muy exhausto, con lo cual, y como fue muy duro llegar, la partida para la próxima jornada se retrasó hasta cerca de las 2-3 de la tarde. Todo relatado acá, ¿no? Hago esta aclaración. ¿Cuál era el derrotero que ellos tenían que hacer? El derrotero que ellos tenían que hacer era, acá arrancaron, entrando en la provincia de Buenos Aires, y daban toda esta media luna hasta llegar a la zona de Caseros, en el Palomar, el 3 de febrero. ¿Por qué hacían todo ese derrotero? El ejército grande estaba conformado por 30.000 hombres, con caballos, vacas y todos los suministros. Y el resto de contingentes que iban acompañando a todo el ejército. Claramente lo que necesitaban era agua. Entonces lo que iban buscando en ese derrotero eran las lagunas del territorio.
todas esas lagunas del territorio, lo que le hacía describir por eso se formó esto de... exactamente, esta media luna. Porque uno podría decir, ¿por qué no fueron desde la zona de San Pedro, que es cuando entran? ¿Por qué no fueron directamente por el costado del río Paraná? Claro. Porque todo el costado del río Paraná, quien era fuerte por ser, digamos, el dueño de casa, por decirlo de alguna manera, Rosas. Entonces ahí las tropas de Rosas eran más importantes y más fuertes. Entonces decide hacer ese recorrido buscando las lagunas. Otro dato importante, ¿cómo sabemos nosotros esto? Este mapa, esto es una extracción, o sea, ampliación del mapa que traía Sarmiento. Sarmiento venía con este mapa, que la copia original, esa es una copia del original de ese mapa que traía Sarmiento, que lo hizo un inglés, Goodwin Parrish. Lo hace en 1826 y fue así. En la década del 20 fue Goodwin Parrish estuvo como representante del Reino Unido en lo que era el gobierno del Río de la Plata. Y desarrolla ese mapa. Sarmiento venía con este mapa, que lo había comprado en uno de sus viajes a Londres. Entonces, Sarmiento, ¿por qué hace un detalle tan preciso? Porque él iba buscando todos los lugares por donde iba pasando el ejército, lo iba marcando en ese mapa. Volvemos ahora al 24. Cuando tienen que salir a las 3 de la tarde, exhaustas ya recuperadas las tropas de ese paso tan duro que habían tenido en la jornada anterior, buscaban las lagunas del Juncal Grande, que hoy todavía existen, las lagunas del Juncal Grande, y están dentro de una estancia que se llama el Juncal, que está en la ruta 7 yendo para Chacabuco, acá a pocos 4 kilómetros, 5 kilómetros como mucho. Buscaban esas lagunas. Cuando se plantea la salida, Sarmiento había dos posturas: salir en ese momento o salir al día anterior. Los vaquianos, que iban, digamos, avanzando en el territorio, guiando a todo el ejército, le dicen al Estado Mayor: estamos a 1,5 leguas de las lagunas del Juncal. Podemos llegar antes de las 7 de la tarde, vamos a llegar con todo el contingente. Y Sarmiento despliega su mapa y dice: no, señores, nosotros estamos acá, estamos en esta posición, y para llegar a las lagunas del Juncal Grande tenemos que recorrer 3,5 leguas. No vamos a llegar con luz de día, con lo cual conviene salir al día anterior. ¿A quién le hicieron caso? ¿A los vaquianos o a Sarmiento? A los vaqueros. A los vaquianos. Los vaquianos fueron los que y salieron. Cuando hicieron a las 7 de la tarde todavía están en el medio de la pampa, que, pensemos, febrero, calor, verano, y encima tierra arrasada, porque Rosas se iba defendiendo del avance de su enemigo, quemando los campos, con lo cual la gente venía, todos los soldados y todo el contingente venían todos lastimados, avanzando en forma muy penosa. Se hacen las 7 de la tarde y las lagunas no aparecían por ningún lado. Cuenta Sarmiento que eran las 11:30 de la noche y todavía se escuchaba el chirrido de las carreras y el griterío de los soldados y el relincho de las tropas, tratando de encontrar en el medio de la oscuridad las lagunas. Y llegaron a esa hora. Claramente se produjo un desbande, y como acá había otras lagunas más chiquititas, algunos, y lo tenemos marcado nosotros acá, este es el lugar donde hoy está Los Ángeles, las lagunas del Juncal Grande están acá, y acá están estas lagunas, que son las lagunas del Juncalito, que es el arroyo que tenemos nosotros, la cañada, que la tenemos acá a pocos 300 metros. Claramente, en ese desbande, algún soldado perdió el sable, y es el que nosotros encontramos acá. Así que bueno, arrancamos nosotros acá, o sea, este sería, digamos, el comienzo de la historia del museo, hablando del territorio de Los Ángeles previo a la fundación. Seguimos avanzando por acá y nosotros acá tenemos otro dato, digamos, pre-Los Ángeles, y acá ya entramos un poquito ya en la historia directa de Los Ángeles.
Todas estas tierras pertenecían al general Ángel Pacheco, que supo ser granadero de San Martín y tuvo una participación muy destacada en la batalla de Chacabuco y en la batalla de Maipú. Y después en las guerras internas argentinas. El general Ángel Pacheco, que lleva el nombre, la localidad de General Pacheco, es por el general Pacheco porque su estancia principal estaba en el talar. Así se llamaba la estancia, el talar de Pacheco. Pero bueno, él tenía una estancia muy grande acá. Cuando fallece el general Pacheco, esas tierras se dividen entre sus hijos. Y nosotros tenemos acá el dato, como para verlo rápido, no lo vamos a ver muy en detalle, pero todo lo que se marca acá, esto lo tenemos recopilado de una publicación del Museo Histórico de Rincón de Historia de Salto, que publicó en un momento la historia del general Pacheco y muestra las tierras y cómo se fueron dividiendo entre sus hijos. Una de esas estancias fue la estancia La Chica, de la cual fue propietario Julio Cleofe Pacheco, y funda la estancia. Esta estancia hoy no existe más. Tenemos estas fotos nosotros, que son de hace unos 10 años más o menos. Tenemos muchas más fotos, pero bueno, no tenemos espacio para colocarlas. Esta estancia La Chica fue una estancia muy importante, es una construcción de estilo neoclásico y importante para detallar, que tenía una torre tipo mangrullo. Esta estancia se fundó el 16 de septiembre de 1874, que tenemos ese dato corroborado porque una de las rejas de entrada que tenía la fecha de fundación de la estancia, 16 de septiembre de 1874. ¿Por qué tenía ese mirador? Porque todavía en 1874 todavía estaba latente el río de los Malones, entonces tenía eso para poderlo visualizar. Julio Cleofe Pacheco tuvo varios hijos. Uno de esos hijos fue Enrique Pacheco, Marcelo Pacheco y Dolores Pacheco. Dolores Pacheco fue la fundadora del pueblo. Dolores Pacheco de Pereira fue quien fundó el pueblo de Los Ángeles. Y un dato que nosotros descubrimos con la investigación para este museo, a partir de habernos puesto en contacto con descendientes directos del general Pacheco, el profesor Julio Pometti, que es tataranieto del general Pacheco, digamos una línea directa de Julio Cleofe, nos da una foto, que es esta foto que aparece acá, y nos corroboramos con él y con una tía abuela de él, que esa foto es hijo de Julio Cleofe, Enrique Pacheco, con su señora y sus 3 primeros hijos. Después tuvo dos hijos más. Nosotros no lo tenemos publicado eso todavía. Pero el reverso de esa foto, es esto que nosotros vemos acá, donde está de puño y letra, de talla, pone Salto 1910, estancia Los Ángeles, y describe quiénes son las personas que están ahí. Y ahí pone Enrique Pacheco con la señora y el nombre de los tres hijos. ¿Cómo se llama esa estancia? Estancia Los Ángeles. Y de ahí viene el nombre, que era algo muy usual, que era quien donaba las tierras, las estaciones de ferrocarril
tomaban el nombre o de la familia que la donaba o de la estancia que había donado. Por eso, por ejemplo, Verdier fue la familia Verdier que donó las tierras para la estación, que es la próxima estación que sigue después de Los Ángeles. Hogan, o Gahan, porque si me escucha mi señora me va a corregir porque la pronunciación correcta es Gahan, pero si vos decís Gahan en Salto nadie te va a entender, tenés que decir Gan, que era de la familia Gan, entonces Gahan. Y la estación de ferrocarril se llama Gahan. Bueno, la estación de Los Ángeles, el pueblo de Los Ángeles se llama Los Ángeles por la estancia de Los Ángeles. Estos restos que tenemos nosotros acá son restos de la estancia La Chica, un marco original, y esos unos restos de baldosas, que son baldosas francesas. Sabemos que son francesas porque en el reverso está el nombre del fabricante y el sello. Estas son las baldosas de los patios de la estancia La Chica, que venían todo importado de Francia en ese momento. Esto es un pedazo de peldaño de la entrada, mármol de Carrara. Entonces nosotros acá ya estamos empezando con la historia propiamente de Los Ángeles. Los Ángeles lo funda Dolores Pacheco de Pereira a partir de la instauración 2 años antes de la estación Los Ángeles del ferrocarril. El ferrocarril, la estación del ferrocarril se funda en 1907 y el pueblo se funda en 1909. Dos años después. Porque cuando se pone la estación se empezó a armar un pequeño poblado y deciden fundar el pueblo. Otro dato que también descubrimos a partir de esta investigación del museo fue, ya se sabía por qué se había puesto la estación, porque acá nosotros estamos Los Ángeles está sobre la ruta 32. La ruta 32 es un camino real. Camino real es lo que se llamaban los caminos que estaban realmente trazados. Este camino real que nos lleva a Rawson viene desde Arroyo del Medio y en realidad sigue hasta Rosario. O sea que es un camino real que prácticamente tiene un recorrido norte-sur que va desde Rosario hasta las afueras de Chivilcoy, en un pueblo llamado Ayarza. Ese es el trazado de la ruta 32. A pocos metros, 500 metros, de donde hoy está la estación de Los Ángeles, había una posta. No sabemos el nombre de la posta, lo que sí sabemos que el que estaba encargado de la posta era Lorenzo Azpeitía. De hecho, encontramos en unas planchetas municipales del año 37 que una de las calles aparece como, uno de los terrenos aparece como que está lindando la calle Lorenzo Azputúa. Tenía un error, pero nosotros corroboramos que era Lorenzo Azpeitía porque nos pusimos en contacto con su bisnieto. Hijo de Lorenzo Azpeitía fue Ignacio Braulio Azpeitía, que es esta foto que tenemos acá. Ignacio Braulio Azpeitía. Ignacio Braulio Azpeitía fue uno de los primeros encargados del ferrocarril. Después supo construyó una casa acá, era el encargado del primer teléfono que tuvo Los Ángeles en la década del 50, 60. El primer teléfono era la década del 50, el primer encargado. Esto que vemos acá es el folleto de venta de los lotes de Los Ángeles. Ese folleto es de 1912. Obviamente no es un folleto original, es una restauración que hicimos de una copia que teníamos del folleto, que se hizo con todos los datos que tenía. Como era de fotocopia, por eso algunas fotos tienen algunas marcas. ¿Qué es lo que vemos acá? En 1912 ya estaba claramente, bueno, voy a usar este punto como puntero. Esto que se ve ahí es la estación del ferrocarril. Esta construcción que se ve
que se ve acá, esta construcción que se ve acá, es lo que era, sí, en ese momento era un almacén de ramos generales, Casa Cividanes, que era muy importante en Salto, y tenía sucursales tenía su sucursal acá en Los Ángeles. Lo que denota que Los Ángeles iba a ser un pueblo que estaba llamado a ser un pueblo muy importante. Para no hacerlo demasiado largo, esta foto es una foto de ese almacén ya en el momento en que estaba ese almacén después de Casa Cividanes, pasó por varios propietarios. Calculamos que en este momento estaba ese almacén en manos de los propietarios, era la viuda de Martínez e hijos. Y después pasó a Juan Lavallén y finalmente a Pérez, que como hoy todos lo conocen. Si vos preguntás por ese que hoy está abandonado, era el almacén de Pérez. Esto que vemos acá es un extracto del detalle de Los Ángeles que aparece en el anuario Kraft de 1927. En esa época, claramente, no había internet y no tenía que buscar el dato de alguna localidad, tenía que dirigirse a estos anuarios. En este anuario aparece Los Ángeles. Entonces nosotros acá sabemos, está indicado acá, que en 1926 Los Ángeles tiene un error ahí, figura como que pertenecía a Carmen de Areco. Ese fue o sea que evidentemente Los Ángeles tenía un problema de identidad, porque como estamos en el límite de los 3 partidos, claro, no se sabía, pero bueno, salvando eso, está indicado ahí que tenía 1000 habitantes en 1926. O sea que el pueblo era un pueblo muy, muy importante. Después nosotros acá, bueno, hay unos datos que acá tenemos acá, de la época del 30-40, un jabón Manuelita. Un jabón. Y en este anuario de 1912 aparece, este es un anuario donde aparecían todos los Casa Cividanes. En 1912, Casa Cividanes, donde está indicado ahí Salto Argentino, con sus localidades en Arroyo Dulce y Los Ángeles. El nombre de la maestra y directora que aparece en esa foto era Ángela Belmartino. Esa foto es de 1935. Y por eso acá tenemos el correo, Los Ángeles, obviamente, como un pueblo con mucha importancia, tenía su estafeta postal. Aquella foto que está un poquito despegada ahí, pero aquella foto que se ve ahí arriba, sí, esa foto, ahí se ve con los carteles colocados de correo argentino y estafeta postal. Y eso que estás viendo ahí abajo es una libreta que perteneció a Luis Carlos Ortiz, la libreta de ahorro postal, donde ahí tenemos los matasellos de Los Ángeles. O sea, la estampilla con el matasello y la encargada, en ese momento la encargada del correo, Lavallén, que firma. Tenemos la libreta, o sea, ahí lo tenemos ahí para que se pueda ver, pero tenemos nosotros la libreta original, que para nosotros es uno de los pequeños tesoros que tenemos nosotros acá, ¿no? Donde ahí tenemos de 1947. De 1947. 80 años. 80 años, exactamente. Donde ahí tenemos las estampillas, como fueron. Esta es totalmente original. Y tenemos también, que nos lo donó familiar. No lo sabemos fehacientemente, pero podemos presumir de que uno de los chicos que está acá ahí era Humberto Marzano, en 1946.
la constancia de bautismo, de comunión, de la primera comunión. Y estos objetos que tenemos acá fueron de una carpintería y herrería muy importante que supo tener Los Ángeles. Inicialmente era de Lorenzo Rebagliati, y esa herrería y carpintería la hereda su hijo, Andes Leo Rebagliati. Y esto que tenemos, que estás ahí enfocando, es una, digamos, un agrandado, la chapita que él colocaba cuando construía sus carruajes. Cuando él terminaba de construir algunos de sus carruajes, hacía sulkis, breques y todo tipo de carros, y lo remataba con su tarjeta de presentación. Exactamente, con su identificación. Y estas que también nosotros, o sea, valor monetario, claramente esto tiene poco, pero para nosotros son fantásticos, o sea, porque esta es la letra original de Andes Rebagliati, son las cajitas que él tenía en su taller. Y es más, en una de ellas, no está en esta, y la tenemos guardada todavía, en esta tenemos las tizas que él utilizaba para cuando dibujaba sus trabajos. Y esta pinza es original también, nos la donó su esposa, que hoy tiene ¿cuánto tiene? 93 años. 93 años. El nombre de nuestra sobrina, la hermana de Martiniano. Emilia Chilisi. Emilia Chilisi, de Rebagliati, casada con Andes Rebagliati. Nosotros la entrevistamos a ella y ella nos contó muchas historias de Los Ángeles, y en el momento que hicimos la entrevista, ella y su hija Claudia nos obsequiaron estas pequeños tesoros para nosotros. Esta foto que aparece acá, también original, cuando nos la dieron también para nosotros fue muy, muy emocionante. Este fue el último policía que tuvo Los Ángeles en la década del 70. Bien. La década del 70. Monzón, de apellido Monzón, Julián Monzón. Y ahí está, quien nos la da a nosotros es el nene, Javier Monzón, que hoy tiene 70 años. Y cuando en una charla que estábamos haciendo, lo cuento como anécdota porque realmente para nosotros fue muy, muy emocionante, estábamos dando la charla ahí y se levanta y nos dice: yo soy el hijo del último policía que tuvo. Empezamos a charlar, y dice, en el momento se aleja, me dice: esperamos un segundito, y vuelve con esta foto, me dice: te regalo esta foto, y nos da esta foto, me dice: esta es la foto que yo llevo en mis documentos, las tengo en el auto. Le digo: pero esto, me dice: creo que en casa tengo otra. Me dice: esta, llévatela vos para el museo. Para nosotros la verdad que es, cuando hacemos la presentación la tenemos acá para mostrar el objeto vivo. Y acá, esto que tenemos acá, ya entramos en algo que tiene que ver con el ferrocarril. Esa máquina de escribir no es original que estuvo en el ferrocarril, tampoco el teléfono y tampoco el telégrafo, pero sabemos que son tanto las máquinas como el telégrafo, ese teléfono y el teléfono son los que usualmente se utilizaban en estas estaciones de esta línea y de esta categoría. Porque las estaciones estaban divididas en distintas primera, segunda y tercera categoría. Esta es una de segunda categoría. Este teléfono es lo que usaban los operadores, ¿no? Porque tenía también la posibilidad, o sea, hablaban por ahí y escuchaban para usar, digamos, el manos libres de esa época. Sí. ¿No? El manos libres de esa época. Esto lo tenemos Ginebra Llave, no creo que lo tuviese, bueno, a lo mejor uno para pasar el turno de la noche utilizaba. Y de telégrafo, claramente no es el telégrafo original,
Este era el ferrocarril original que estaba en la estación, se perdió, lamentablemente. Pero bueno, cuando vienen acá, sobre todo los más jóvenes, uno les muestra esto y no saben qué es. Y entonces, se lo muestra. Estos papeles sí son originales. Es el detalle, porque esto se encontró en una caja fuerte que había en la estación. Y estos son el registro de los alquileres, porque la gente que vivía en la estación le proveía la estación, pero pagaba un alquiler. Y estos son los registros de los alquileres. Mientras la estación estaba. Mientras la estación estuvo funcionando, por supuesto. Y después acá tenemos, bueno, acá ves una foto. A ver, te quiero hacer. De la estación que está usurpada. De la estación que está usurpada, exactamente. Esa foto, te voy a marcar acá. Acá cuando hablamos del almacén de Pérez y el almacén de armas generales de Cividanes, es esta parte de acá. Tenía surtidores. Estos dos que están acá son dos surtidores de combustible. Porque tenía surtidores y este de acá, todavía la estación funcionaba. Y esto es de la década de, creo que en 1980, es del 82, sí, del 84. Es esa foto. Y después acá hay una miscelánea de algunos objetos típicos de la estación, algunas locomotoras. Estas locomotoras no son de las que pasaron por Los Ángeles, de acá del ferrocarril Belgrano. Estamos consiguiendo algunas fotografías para tenerlas, pero bueno, quisimos ambientar un poquitito. Sí, lo que aparece, esto sí es original, cuando se construían, este es un teodolito original, utilizado por el ferrocarril, cuando construían las vías. Y esta es una cámara de fotos Kodak portátil de la década del 30 también, que es la que hizo, era portátil, Pocket. era una cámara pocket. Esto fue lo que comenzó a revolucionar la fotografía, porque hasta ese momento la fotografía se sacaba con la típica cámara de cajón, y esta logró hacer más popular y empezar a tener mayor registro. Con lo cual asumimos que muchas de las fotos antiguas que están acá pueden ser sacadas con esa foto. Y esto es, para nosotros, es la joyita que tenemos acá en el museo. Una vitrola original, que por supuesto no sería tan valiosa si no funcionase, ¿no? ¿Funciona? Entonces, y por supuesto. Entonces vamos para los que vean tu registro, sepan cómo podía ser ambientado un baile en ese momento. Hace muchos años que Mambrú se fue a la guerra y aún no ha vuelto. ¡Qué lástima! ¿Para qué se fue a la guerra si en la paz está tan bien? Se puede reír y se puede cantar. Mambrú se fue a la guerra, chiririn, chiririn, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Ay, 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 no sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, chiririn, chiririn, chin, chin, chin. Si vendrá por la Pascua, por la Trinidad. Ay, 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 por la Trinidad. La Trinidad se pasa, chiririn, chiririn, chin, chin, chin. La Trinidad se pasa, Mambrú no vuelve más. Ay, 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 Mambrú no vuelve más. Así cantaba un marinero feliz de tener su casa a flote. Era un alegre marinito que se levantaba muy de madrugada para limpiar su barco. Y lo tenía muy limpio, reluciente y ordenado. Y no se mareaba nunca. Y se hacía su propia comida. Y aún le alcanzaba el tiempo para mirar a las estrellas y cantar. En alta mar había un marinero y la guitarra gustaba de tocar. Y cuando se acordaba de su patria querida, sonaba la guitarra y ponía a cantar. En alta mar, en alta mar, en alta mar, en alta mar había un marinero y la guitarra gustaba de tocar. Y cuando se acordaba de su patria querida, sonaba la guitarra
Parece magia, porque esto no tiene electricidad, no tiene nada. No. O sea, sale, toma de acá de una púa, que es un alfiler. Y toma la vibración de cada surco y lo transmite por este parlantito. Es magia. Es magia. Es magia. Ni más ni menos. La presentación, mostramos la foto y una de las personas que estaba en la presentación se para y dice, ese es mi papá. Ese es mi papá. Bueno, caía lágrimas, realmente, fue muy emocionante. Una foto de los años 20 y él lo reconoció. Entonces, nada, esas cosas son muy movilizantes. Son muy movilizantes, realmente. Cuando hicimos la inauguración del museo, tuvimos la visita de descendientes de la familia Pacheco, que vino el profesor Julio César Pometti con su mamá, que es Ana Rizzo. Los dos son historiadores. Yo creo que Ana se formó en historia. Sí. Julio por la vida. Y aparte porque ha investigado sobre la familia Pacheco, tiene un libro acerca de la familia Pacheco, y fue hermoso porque ellos vinieron vestidos de época. Y Ana estaba tan emocionada especialmente cuando se inauguró el nombre de la plaza, que el nombre de la plaza es Dolores Pacheco. En la plaza tenemos también una ermita que es Nuestra Señora de los Ángeles. Esa advocación es la madre protectora de los monjes trapenses, bueno, de azul, en realidad es en Francia, ¿no? La trapa está en Francia. Y son estas casualidades o causalidades que tiene el pueblo, porque esto fue a raíz de un amigo nuestro que vino acá, que le gustó el pueblo, que compró una casa, y resulta que él, cuando tenía 19, 20 años, estuvo como novicio en Azul. Y bueno, y con todas las personas que nos hemos cruzado acá, hay algún cruce con las familias. Eso es maravilloso porque estamos tan lejos y venimos todos de lugares diferentes, y siempre hay algo que nos une. La verdad que es maravilloso. La casa de Bettinelli, que llamaban el rancho de lujo porque le decían rancho porque era una casa a dos aguas. A la casa a dos aguas le llamaban rancho. ¿La casa de quién? De Bettinelli. Bettinelli. Magdalena Bettinelli vivió acá hasta que falleció, muy mayor, abuela de los Lavallén. Y le decían rancho de lujo porque tenía piso de mosaico, piso de calcáreo. Los Ángeles era tan importante y tenía tanta vida que tenía un servicio de colectivo que venía desde Salto, La Golondrina, en la década del 30. Y era tan importante y tenía tanto movimiento que no alcanzaba con uno solo, tenía otro más. Empresa Morales. Si ven acá en la parte de arriba, en el cartel, ahí dice Los Ángeles. Y arriba dice Marcelino Ugarte, porque esto fue entre el 33 y el 45 que Salto tuvo la denominación de Marcelino Ugarte. Estas fotos de acá son la sociedad, una de las primeras comisiones de la Sociedad Española de Salto, y tenemos esta foto acá porque Adolfo Cividanes, ese fue el propietario de el primer almacén que tuvo Los Ángeles, que era muy importante. Y el que está al lado es tu abuelo. Y el que está, sí, y este que está acá es mi bisabuelo. Ese sí, Benito Gómez, que también tenía un almacén de ramos generales muy importante en Salto a principios del siglo XX. Esta casa tampoco existe más, una casa, esta es la panadería. La panadería esta la construyó
originalmente el padre de Emilia Chilisi, que casada con Anders Rebagliati. Y esta foto es de la época en que la panadería pertenecía a la familia Codino. Una panadería muy importante, muy grande. Los Ángeles tenía peluquería, pero también de la década del 30. Esas casas sí están. Esta casa sí está. Están acá a la vuelta. Está acá a la vuelta. La panadería de Bravo. Esta foto está coloreada ahora con inteligencia artificial, pero es donde estamos nosotros hoy. En la década del 30 acá funcionaba una verdulería. Verdulería y frutería El Federal, que es lo que dice ese cartel de ahí. Tuvimos que hacer un trabajo medio de reconstrucción para poderlo ver, pero determinamos de que se llamaba el Federal. Esta casa sigue estando. No, perdón, esta no existe más. La Ballena Hermanos, uno de los también de la década del 30. Los Ángeles tenía tanto movimiento que supo tener en el mismo momento 4 almacenes. Almacenes de ramos generales y 4 almacenes. Y 3 almacenes un poco más chicos. Esto es un campamento de cosecha de Francisco Contigiani, que fue uno de los primeros agricultores de la zona. Él después tuvo, no recuerdo si fueron 6 o 7 hijos, y le construyó una casa a cada uno de sus hijos. Y las casas que construyó a cada uno de sus hijos todavía siguen en pie, y todo el mundo acá las conoce como las casas Contigiani. Y esta que aparece acá es estos son trojas, ¿no? Que la troja era donde se almacenaba el maíz, y tienen una degranadora que aparece por acá, que era como una locomotora a vapor. Sí. Funcionaba a vapor y sacaban toda la... Esta no existe más tampoco. Y esta es la última que vemos. Esta era de la familia de la familia Marzano, que supo tener 18 hijos. Y cuando los hijos se fueron independizando, terminó teniendo un hotelito. Tenía ahí habitaciones, algunos le dicen hotelito, pensión, donde vivía alguna de las personas. Tenemos un montón de material que todavía lo tenemos para clasificar, y bueno, esperemos poder inaugurar de la parte de acá atrás el resto del museo para poner más cosas. Así que bueno. ¿Tu nombre? Ariel Martínez Pellie. Pellie. P-E-L-L-E. Ariel Martínez Pellie. Yo estoy como director del museo. Y Daniel Magnífico, que es otro muchacho vecino de acá, él es el curador del museo. Y hasta ahora el museo somos 3 integrantes, ¿no? No 4, jugadores también forma parte de 4 integrantes. Es mucho esfuerzo, pero la verdad que fue muy emocionante porque fuimos encontrando muchas historias que estaban, no digo olvidadas porque nosotros las rescatamos, pero estaban camino a olvidarse. Bueno, muchas gracias a Silvina y a Ariel por abrir las puertas del museo, gracias a Flor de Turismo Chacabuco, que fue la que me dio el contacto para que yo pudiera vivir. Bueno, muchas gracias porque hace 2 horas estamos acá charlando. Sí. Y bueno, no nos quiero interrumpir. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a Florencia también por haber hecho el contacto. Florencia es una genia, me dio contacto de 2 cabañas, de un almacén en Ingeniero Silveira. Bien. Y bueno, para venir para este lado, después del lado del Rawson me encargué yo. Pero fue una genia. No, muchísimas gracias, porque la verdad que fue un gusto poder la próxima visita espero que el museo sea el doble de esto. Va a ser más grande. Va a ser más grande. Pequeño detalle, bueno, un botoncito de Los Ángeles. Muchas gracias. Gracias.